Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos a Opomec, mi nombre es Moisés Vega y en el vídeo de hoy traemos un artículo de la Constitución que nos interesa mucho, que ha entrado y que ha caído en un montón de oposiciones y que lo van a seguir preguntando. Artículo 55, suspensión de los derechos y libertades. El título primero ya sabéis que es el título que tiene una estructura más compleja dentro de la Constitución y está dividida en 5 capítulos. De esos 5 nos interesan mucho todos, pero bueno, el capítulo segundo especialmente, el cuarto con el artículo 53 sobre todo que habla de las garantías y el capítulo quinto con el artículo 55 que habla de todo lo contrario. Si el artículo 53 garantiza ciertos derechos de forma especial, ¿sí?, la protección de ciertos derechos de una forma especial, el artículo 55 hace lo contrario, permite que se puedan suspender ciertos derechos constitucionales en ciertos momentos. ¿Sí? Al final, con la activación de los estados de excepción o sitio, no el estado de alarma. Ya sabemos que durante el estado de alarma no se pueden suspender sin limitar porque la ley orgánica bla bla bla, ¿sí? El Tribunal Constitucional ya se ocupará de la pandemia o ya se está ocupando de la pandemia. Con lo cual, suspensión de derechos de forma colectiva a través de los estados de excepción y de sitio y también de forma individual, que se nos olvida pero también está en ese artículo 55. Este artículo, el artículo 55, está relacionado con el artículo 116. Podríamos dar un esquema más completo que aúna esos dos artículos. Pero bueno, de momento me voy a quedar en el artículo 55 para desgranarlo bien y haceros entender la importancia de saberse por lo menos una palabra clave, un detalle de de todos los derechos fundamentales y de alguno más. ¿Por qué? Porque tienen relación con el artículo 53 o con el artículo 55 y te los pueden preguntar bien por el propio artículo 17 o 20 o el que sea, o bien por su relación con el artículo 53 o el artículo 55. Vale, vamos a ir haciendo camino. Artículo 55 de la Constitución, suspensión de derechos. Suspensión de derechos. Lo primero, hay dos tipos de suspensión. Tenemos una suspensión individual y una suspensión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir. Individual es a personas concretas. A una persona con nombres y apellidos, concretamente le voy a suspender. Ahora después veremos los derechos que se puedan. Y suspensión colectiva. Algo parecido a lo que hemos vivido durante la pandemia. Ahora ya no hace falta poner demasiados ejemplos para ciertas cosas. Pero bueno, se suspenden para un territorio concreto. Para imaginaros que por lo que sea la región de Murcia le da por querer independizarse y se subleva en armas contra el territorio nacional, contra el resto del Estado. ¿Vale? Pues se podría declarar el estado de sitio para Murcia, solo para Murcia. ¿Vale? Ok, dentro de la suspensión colectiva es bueno tener en cuenta que tenemos 3 estados. Se pueden activar 3 estados. El estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Vale. ¿Por qué es bueno tener esto en el esquema? Porque durante el estado de alarma, ¿qué derechos se podrán suspender? Ninguno. Es bueno tenerlo en el esquema por la trampa, porque te puede caer una pregunta en la que te traten de hacer el lío, pues es bueno saberlo. Durante el estado de alarma no se puede suspender ninguno de los derechos. Estupendo. Nos vamos al estado de sitio. Y durante el estado de sitio, ¿qué derechos se pueden suspender? Voy a leer y a traducir. Dice, los derechos reconocidos en los artículos bla 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 podrán ser suspendidos, estoy en el artículo 55.1 de la Constitución. Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Vale, parece que son los mismos. Pues vamos a ver cuáles son. Hay varias formas de estudiártelo, pero yo siempre que tengo un listado medianamente largo, como mi cerebro no da para mucho, lo que hago es dividir. Aquí divido por grupos en los que noto o en los que creo que hay una relación, un sentido. Artículo 17, 19 y 21. ¿Cuál es la relación? Se ve fácil, impares. Y además son enteros. ¿Sí? Es todo el artículo 17, todo el artículo 19, todo el artículo 21. Todo. ¿Sí? Artículo 17, derechos
una palabra mínimo para saber de qué va, porque nos pueden preguntar, ¿se puede suspender el artículo 17 durante el estado de sitio? O te podrán preguntar, ¿se puede suspender el derecho que tienes a ser informado de por qué te detienen y a asistencia de abogado durante un estado de sitio? ¿Sí? Con lo cual, derechos de los detenidos, para separarlo, para diferenciarlo del artículo 25, que son derechos de los presos. Pues aquí, derechos de los detenidos. 19. Circulación y residencia. Libertad de circulación y residencia. Derecho a... ¿Qué hace con uno si los dos te lías? Pero ten la idea. 21. Derecho de reunión. Pacífica, sin armas, tal. Vale, reunión. Ok, con eso ya vas a poder responder muchas posibles preguntas, que al final es lo que nos interesa. Vale, seguimos buscándole un orden. Del 17 pasamos al 18. 18.2 y 18.3. El domicilio es inviolable y secreto de las comunicaciones. Aquí da un poco igual que no te sepas exactamente cuál es el 2 y cuál es el 3. Da un poco igual. Veo pocas posibles preguntas en las que de verdad tengas que saber. El 18.2 está, el 18.3 está. Es poco probable. ¿Te lo sabes? Perfecto. Si no, comunicaciones, domicilio. Como quieras. ¿Vale? Artículo del derecho al honor y además lo de la informática. Pero eso no nos interesa ahora. Domicilio y comunicaciones. Vale, por orden. ¿Sí? 17, 19, 21, 18, 2 y 3. Saltamos al 20. 21A y 21D más 20.5. ¿Sí? La relación está bastante clara. Artículo 20. Libertad de expresión en todas sus formas. Libertad de expresión A individual, la que tengo yo de promover mis ideas, de publicar, de expandir mis ideas como quiera, por el medio que quiera. Y de la libertad que tienen los medios de comunicación, los medios de difusión social, de publicar información veraz, dice la Constitución. Bueno, libertad de expresión individual y de los medios de comunicación. Y así yo me lo resumo y ya con eso tiro. 20.5, secuestro de las publicaciones por resolución judicial. Secuestro. ¿Sí? Esta publicación, uy no, esto que no salga. Vale. O esta publicación que ya ha salido, pues la retiramos. Ok, ¿sí? Seguimos con el orden. Nos queda solamente una línea. 28.2 y 37.2. ¿Cuál es la relación? 28.2, derecho de huelga. 37.2, derecho del conflicto. Derecho a promover acciones de conflicto colectivo. Diferencia, la huelga solamente los trabajadores. Conflicto colectivo, tanto los trabajadores como el empresario, como los empresarios. Si la última de las medidas de conflicto colectivo, si no funciona nada que tiene el trabajador, es la huelga. Pero antes, bueno, puede presionar en una negociación mediante varias fórmulas legales, estamos hablando todo el rato. Igual que el empresario también puede tirar para su lado en la negociación y presionar a través de fórmulas legales. Estupendo. Pues ya tenemos todos los que se pueden suspender durante el estado de sitio. Y dice, durante el estado de excepción se podrán suspender los mismos, salvo, excepto, y muy importante recordar si es el 17.2 o el 17.3. Dice, se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de sitio, con lo cual, excepto el 17.3. Y aquí sí que es fundamental saber cuál es el 17.3. Ahora vamos a ver por qué. Aquí os decía, 18.2, 18.3, si te lías domicilio, comunicación, domicilio, secreto de las comunicaciones y domicilio inviolable, y te lías, no pasa nada. En cambio aquí sí que lo tienes que saber y lo tienes que tener claro. 17.3, ser informado de las causas de tu detención y derecho a la asistencia de abogado. Tanto en diligencias policiales como en diligencias judiciales, tanto en la comisaría como luego en el calabozo. Vale, ok, quizá lo más importante es lo del abogado, quizá con esto sea suficiente. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque luego tenemos la suspensión individual. Suspensión individual por investigación relacionada con elementos terroristas y bandas armadas. Elemento terrorista, banda armada, dice, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que de forma individual, ¿sí? Colectiva ahí, aquí individual, a personas concretas. Dice, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. Es decir, no se pueden saltar a la torera las normas porque es que de repente a una persona le voy a quitar, le voy a suspender un derecho fundamental. Vale, dice, pueden ser suspendidos estos derechos que ahora vamos a decir
para personas determinadas, individualmente, personas que tienen su nombre y su apellido, dice en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Pues banda armada o elemento terrorista sería lo que me da la idea. Banda armada, terrorismo. Vale, a alguien a lo mejor le puede sonar el ministro Corcuera, ministro de Interior Corcuera, con Felipe González, no me acuerdo exactamente el año, y una ley que se llamó, o que se le llamó la ley de la patada en la puerta. A mí me sirve para tener claro esto. ¿Sí? Se dicta una ley orgánica por el ministro Corcuera que permite entrar en el domicilio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede suspender? Se pueden suspender los artículos, o los derechos, perdón, recogidos en los artículos 18.2 y 18.3, estupendo, los dos, los mismos, con lo cual me da igual. ¿Sí? Comunicaciones, domicilio, comunicaciones, me da un poco igual. Y además, el 17.2, no el 17.3, el 17.2. ¿Y cuál es el 17.2? ¿Cuál es el máximo de la detención preventiva? Efectivamente, no son 72 horas. El máximo es lo que se necesite para averiguar lo que ha ocurrido, para esclarecer los hechos. Vale. Y como mucho, 72 horas. Lo teníamos ahí. ¿Vale? El 17.2 es el de las 72 horas. Es decir, ¿sí? el máximo de la detención preventiva. Con lo cual el 17.3 es el otro, el del abogado. ¿Sí? Al final, por oposición lo va sacando. Es muy, 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 muy bueno en una pregunta tipo test tener un cuadrito de este estilo, un esquema, algo que te haga no necesitar tirar de memoria, sino que puedas escribirlo en 15 segundos y eso te lleve a la respuesta correcta sí o sí, inexorablemente, independientemente de la confianza que puedas tener en tu memoria. Vale, ¿sí? Durante el estado de sitio se pueden suspender todos esos derechos, durante el estado de excepción se pueden suspender todos esos, salvo este de aquí, es decir, durante un estado de excepción sí o sí vas a tener derecho a abogado. Y si te detienen, te tienen que explicar por qué, durante un estado de excepción, no así durante un estado de sitio. Estado de sitio estamos en guerra prácticamente, estado de excepción hay una alarma alta, pero no estamos en guerra. Durante el estado de alarma no se puede suspender ninguno, lo sabíamos ya, lo teníamos clarísimo. No se puede suspender ninguno, se limitar, pero no suspender. Y de forma individual se podrán suspender los dos del 18, igual que ahí, y el máximo de la detención preventiva. Ok, pues nada, como siempre, no me quiero enrollar más. Espero que este tipo de pildoritas, de esquemas, os ayuden y os den confianza para afrontar los exámenes. Y como siempre, si os ha gustado, siempre se me olvida, la campanita, suscribiros y comentad. Esto lo habéis puesto a alguien en los comentarios, no me acuerdo de qué vídeo, con lo cual es como, bueno, lanzáis ideas y algunas se recogen y os lo ofrecemos. Nada, mucho ánimo y nos seguimos viendo por aquí.